Necesitamos medios que no griten, medios que te escuchen sin prejuicios, medios que estén financiados solo por los oyentes. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Buenos días, cafetera. Me llamo Pascal, soy belga y llevo 34 años en España y un año siendo adicta a vuestro programa. Va a ser pronto mi cumpleaños. He decidido, como regalo, hacerme mecena de vuestro programa. Enhorabuena por todo y lo bien que nos lo hacéis pasar. Muchísimas gracias. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago. En Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los... Dirige Fernando Berlín. Cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, que lo... Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. We're hearing the testimonies of doctors, family members, survivors, kids who've lost their parents. The world is witnessing this. The killing of women and children, of babies. Están alimentando a los que luego gritan a por ellos, a los que luego llevan pancartas que dicen la Constitución destruye la nación, o los Borbones a los tiburones, o Pedro Sánchez al paredón, y dan vivas a Franco, y van a Ferraz con muñecas hinchables a gritar la más infame expresión de machismo que todo fascista lleva dentro, porque eran eso, fascistas y machistas. Somos los independentistas y soberanistas quienes impedimos hoy que el bloque reaccionario llegue al poder. Que nadie lo olvide porque no hay gobierno de progreso en este Estado sin la concurrencia de las fuerzas soberanistas de Euskal Herria, Cataluña y Galicia. Que se rompe España, en fin, solo se rompe si mandan algunos. Algún día igual... Quizá contaré lo que nos llegaron a ofrecer hace un par de meses. Iba a ser llamativo. Y no hemos sido los socialistas los que ayer mismo, mientras el señor Feijóo estaba en esta tribuna clamando contra Bildu y clamando contra que Bildu apoyara esta investidura, firmaron 3 acuerdos con Bildu en las Juntas Generales de Álava. No fuimos los socialistas, fue el PP. Me gustaría dirigirme a todos los grupos parlamentarios que hoy darán su apoyo a esta investidura para renovar la presidencia del Gobierno y formar un nuevo Gobierno de coalición progresista. A los 179 diputados y diputadas que han comprometido su voto y que representan nada más y nada menos que a 12.600.000 ciudadanos de nuestro país y que el pasado 23 de julio decidieron elegir seguir avanzando en lugar de retroceder. Le he dicho al presidente del Gobierno que esto era una equivocación, pero él es el responsable de lo que acaba de hacer. Estamos preocupados por la situación en la que entra este presidente sometido a un contrato mensual que ha de suscribir el independentismo. La respuesta también es que sí. La buena noticia de ayer es que el señor Feijóo ya está dentro de la Constitución. Ya reconoce que este es el procedimiento legal y legítimo, que esto es lo que dicta una democracia madura como la nuestra y que el gobierno que va a poder formar dentro de unas horas con la confianza de la Cámara es el gobierno de la democracia española y el gobierno democrático. Ahora le toca pagar las calles. Mire, que en España cabe su hipérbole, pero en su hipérbole no cabe España, porque ¿cuántos millones de españoles le sobramos? ¿1, 2?
5, 12 millones somos traidores. Ahora ustedes que dicen Help Spain, pero Help Spain exactamente ¿de qué? ¿Del salario mínimo, de la sanidad universal? No, señores, ustedes no piden auxilio para España, es que es España la que ha pedido auxilio de ustedes. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a Su Majestad el Rey a los efectos de su nombramiento como presidente del Gobierno. ¡Ay! Aquí estamos templando gaitas. A algunos les va a tocar hacer un ejercicio durante los próximos 4 años. Van a tener que buscarse una afición, un hobby. El Parlamento se ha pronunciado. El Parlamento ha hablado. Sánchez vuelve a ser presidente de España. 4 años más. Eso sí, todos los acuerdos se mantienen durante ese tiempo. Aunque, como nos confesaban desde el equipo negociador de la amnistía y del pacto con Junts, nadie se mete en este fregado para solamente 2 años. Pero es difícil quitarle legitimidad a Pedro Sánchez. 8 partidos políticos de los más diversos colores le han apoyado. 8 partidos políticos, 179 parlamentarios, el 51,14% de la Cámara Baja. Ha ganado 5 elecciones generales en los últimos 9 años. En las últimas elecciones ha sacado 1 millón de votos más que en las anteriores. Así que sí, es posible que Pedro Sánchez esté abriendo una legislatura nueva bajo la batuta de sus socios y de una profunda fractura social, como dice hoy parte de la prensa. Pero no nos engañemos. Una fractura social, en todo caso, que ha impulsado el Partido Popular, que no es espontánea, y que el independentismo se sienta partícipe de la conformación de un nuevo gobierno, de un gobierno nacional, no deja de ser una evolución integradora. Hoy somos más España plural que ayer. Mañana Dios dirá, pero sospecho que la mirada del nacionalismo, incluso la del independentismo, integrada en este sistema, nos puede ayudar a todos a comprender un poquito mejor nuestras asignaturas pendientes. Así que, si todos somos listos, esto podría ser hasta enriquecedor. Pero va a ser una legislatura difícil, nadie le cabe duda a eso, entre otras cosas porque vemos al postureo del Partido Popular, el tono de amenaza. Esto es una equivocación, tú eres el responsable, le dijo ayer Núñez Feijóo al nuevo presidente Pedro Sánchez. Fue su forma de darle la enhorabuena. Así que sabemos que el tono de taberna de sus socios es contagioso. Tiene gracia que luego Núñez Feijóo publicase un tuit diciendo que Sánchez está bajo amenaza de Esquerra Republicana y de Junts, y también del Partido Popular, le faltó añadir. Pero sí, esta mañana la prensa habla de polarización, aunque ya sabéis cómo va esto. No están hablando los ciudadanos, están hablando los periódicos. Muy buenos días a todos, bienvenidos a la cafetera, una mañana más. Lo malo de haber convertido la política en una suerte de encuentro deportivo es que, claro, lo vivimos como tal y a veces se gana y otras se pierde. Y pues los hay que saben ganar, los hay que saben perder y después están los demás. Núñez Feijóo, que no saben ni ganar ni perder. Así que tenemos 4 años por delante en el que todo augura una extraordinaria crispación, porque, sí, decíamos antes, esta fractura social de la que habla esta mañana la prensa no es espontánea. Ha sido impulsada por el Partido Popular y todo indica que no va a cambiar. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas esta mañana. Hablaremos algo de los mejores momentos que nos dejó la jornada de ayer, la segunda sesión de investidura, la votación y finalmente la decisión del Parlamento de convertir a Pedro Sánchez en presidente del Gobierno.
porque conforman la actualidad de nuestro día. Pero hoy además es viernes. Sabéis que los viernes abrimos en la cafetera tiempo también para el entretenimiento, para el ocio. Se acerca el fin de semana, intentamos cambiar el tono, el diapasón, intentamos estar algo más relajados. Por eso tenemos algunas propuestas culturales. Hoy no vamos a hablar de series y de cine, habida cuenta de que ha sido una semana muy marcada por la actualidad y entre otras cosas ha sido imposible que nos organizásemos porque, tanto Ana Pastor, Neutral, como nosotros mismos hemos estado con el foco completamente colocado en la investidura y nos ha sido muy difícil encontrar el lugar, pero ya volveremos a la normalidad la próxima semana. Pero, sin embargo, hoy vamos a hablar de un libro cuyo título es El querido hermano, sobre Manuel Machado y su relación con el universo de su hermano Antonio Machado. Vamos a hablar con su autor, aquí en la cafetera, con Joaquín Pérez Azaustre, porque en este tiempo en el que vivimos, donde se colocan sobre la mesa tantos elementos favorables a la crispación, nos ayuda libros como este a comprender un poquito mejor a nuestro país. La amalgama de matices, le decimos de forma pomposa, la policromía tan extraordinaria que hay, más allá de las posiciones unívocas, de aquellos que tienen la ideología como un muro de contención frente a cualquier actitud de la vida. Vamos a conocer un poquito sobre la figura de Manuel Machado, que hizo ese viaje ideológico tan singular, pero que se quedó siempre entre dos universos, intentando mantener, incluso en algunos momentos, los matices a pesar del peso que ejercía el franquismo sobre su figura después de la muerte, del asesinato de Antonio Machado. Bueno, pues vamos a hablar con Joaquín Pérez Azaustre porque nos parece muy interesante el libro que ha presentado, El querido hermano. Conversaremos con Pepe Romero con él, y también después ya sabéis que hoy es viernes, a esta hora cuando estéis escuchando este café que está siendo cocinado a fuego lento, café de puchero, que os lo dejamos preparado para que cuando os levantéis ahora por la mañana podáis escucharlo con confort, con comodidad. A esta hora yo estaré en alguna tertulia. Madre mía, lo que me espera. Madre mía, bueno, me esperan 4 años. A vosotros también. Pero sabéis que por eso los viernes hacemos este programa en este formato, pero eso nos permite también abordar otras cuestiones. Hablaremos de videojuegos con Zares, de Alan Wake 2, que acaba de salir y ya se ha convertido, ya está recibiendo unos elogios extraordinarios. Hablaremos sobre información internacional, que es lo que se ha publicado esta semana sobre España en la prensa internacional. Es muy interesante porque así componemos cada viernes una fotografía de la semana con las noticias más destacadas y siempre desde esa mirada tan aséptica que introducen los corresponsales internacionales sobre la actualidad en España. No tienen esta tensión, no viven esta tensión que se vive aquí en la actualidad, ni sus medios forman parte de esa batería tampoco necesariamente de presión política como la que ejercen aquí los medios de comunicación en España, que tienen casi otro objeto fundacional. Así que, bueno, hablaremos con Pilar de la Peña también sobre este asunto, en una semana en la que hemos disfrutado mucho. La verdad es que han pasado muchas cosas aquí en la cafetera, hemos disfrutado, hemos tenido visita en el estudio. Por cierto, no faltéis el lunes, que viene Ismael Serrano a la cafetera. Ismael Serrano, que se ha convertido en el gran protagonista, por obra y gracia, de los errores de Núñez Feijóo de ayer, de la sesión de investidura. Menudo patinazo ayer. Porque como dijo el genial Antonio Machado, hoy es siempre todavía. No le ha hecho ningún favor a don Antonio. Dígala completa, señor Sánchez. Hasta en las citas miente usted. Dice, hoy es siempre todavía. Toda la vida es ahora. Y omite. Y ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos. Esta es la cita completa, señor Sánchez. Esta es la cita completa. Simplemente una breve introducción, señor Feijóo. Me la acaban de pasar un colaborador de un tuit de un cantautor español, que es Ismael Serrano, para decirle que la cita de Machado es la cita válida. El añadido que usted ha hecho desde esta tribuna pues fue una adaptación del cantautor Ismael Serrano a la cita de Antonio Machado. Yo es que no me canso de escuchar este momento. Bueno, pues el lunes vamos a conversar aquí largo y tendido
con Ismael Serrano, el cantautor tan citado, ahora de referencia, de cabecera del señor Núñez Feijóo. Vamos a conversar con él largo y tendido sobre la tristeza de la derecha. Bueno, vamos a conversar con él en realidad sobre todo, sobre música. Ya charlaremos. Ismael es un tipo muy majo que ha venido muchas veces por aquí por el estudio, así que le esperamos con ganas. Pero digo que hemos tenido una semana maravillosa porque ya sabéis que, entre otras cosas, pues hemos conversado aquí con Fran Perea. Fran Perea, que protagonizó la serie Los Serrano hace 20 años. Han pasado 20 años. 20 años. Series que marcaban al país. Entonces, bueno, es que ha estado en Los Serrano, ha estado en un montón de series de televisión, ahora está de gira musical y en esta faceta de músico nos estuvo acompañando ayer. Pero qué tiempos, como ha formado parte de nuestra juventud, de nuestra infancia. Ayer fue recibido con mucho calor por la audiencia cafetera, que le recibieron con mucho cariño también. Esas series en ese momento, pues bueno, eran la televisión analógica, digamos, ¿no? Que todavía no había entrado la televisión digital, y entonces el formato era muy diferente, ¿no? La familia se reunía en torno a la televisión un día a la semana a ver un programa, ¿no? Juntos, ¿no? Había que hacer series muy blancas que funcionasen para toda la audiencia, desde la abuela al nieto, y bueno, y efectivamente las audiencias eran muy locas. Llegamos a tener 8 o 9 millones de espectadores, cosa que hoy en día es impensable, ¿no? Porque la forma de ver televisión y de hacerla ha cambiado muchísimo, ¿no? Es que ha cambiado 20 años. No solamente hemos cambiado nosotros, no solamente ha cambiado también el propio Fran Perea, sino que es verdad, la sociología española ha cambiado muchísimo en 20 años. Cualquiera lo diría, porque uno mira para atrás y no siente que haya pasado ni tanto tiempo, ni que haya cambiado todo tanto, pero la familia se sentaba alrededor del televisor para ver lo mismo en un solo canal. Claro, de aquellos tiempos a hoy son muchas cosas las que han sucedido. Bueno, Fran Perea, que nos visitaba ayer, podéis recuperar ese programa porque la verdad es que fue muy interesante. Pasamos un rato muy agradable y luego también nos cantó una canción, estuvo muy bien. Bueno, pues vamos a ver en las próximas horas cómo toda la política se coloca en el epicentro del debate, porque ahora tenemos retos importantísimos. Lo decía precisamente esta semana Pilar de la Peña. Cuando desde la derecha se recurre tanto a la hipérbole, la propia realidad, el paso del tiempo, tiene un efecto bastante sedante y bastante aclaratorio, ¿no? En este sentido, pues desde buena parte, desde el PP se lleva diciendo que España se va a romper prácticamente desde que la época de Zapatero, cuando se aprobó el estatut, y de momento aquí seguimos, y existe al menos una expectativa, y creo que eso es algo que incluso en la derecha con un poquito más moderado, con las visiones un poquito más sosegadas, son capaces de entender que esta amnistía en potencia podría realmente suavizar las tensiones y provocar un nuevo entendimiento, porque a pesar de que la gente está muy enfadada, da la sensación de que el acuerdo constitucional del 78, que nos ha funcionado muy bien durante una serie de décadas, parece que está agotado, y quizás sea el momento de avanzar o de explorar otras vías que pudieran permitir una mayor cohesión social y sobre todo territorial, ¿no? Y yo creo que existe de fondo esta idea y este planteamiento, pero claro, es algo que cuesta mucho, y sobre todo cuesta mucho lo que decías, a una parte de la derecha que ha visto tan cerca llegar a poder gobernar y llegar a poder mover los hilos, que ahora se siente muy frustrada. Y en este sentido a mí lo que más me preocupa es que esta crispación sean capaces de prolongarla otros 4 años, otra legislatura, y ya no tanto a nivel de los políticos, que luego serían capaces, y ya lo hemos visto, de sentarse, sino a nivel social, ¿no? A nivel social, que efectivamente estamos comprobando cómo todavía continúan los incidentes. Anoche mismo, frente a la puerta del Partido Socialista en la calle Ferraz, volvía de nuevo la tensión, volvía el lanzamiento de botellas, los gritos contra la Constitución, las loas a Franco. Bueno, pero sí, la sociedad española prefiere la amnistía a tener la extrema derecha en el gobierno. Eso debe provocar bastante frustración al Partido Popular, pero es la verdad. Y luego está toda esta asignatura pendiente que tenemos en España, que nos recordaba Emilio Silva. En realidad,
lo que se denuncia hoy no es más que el legado del franquismo, porque incluso los jueces y fiscales que estos días están manifestándose en contra de la ley de amnistía están demostrando con ello, decía Emilio Silva. Bueno, lo bueno de momentos de esta tensión, si tienen algo de bueno, es que te permite sacar de dentro de la radiografía cosas que están activas política y socialmente y que normalmente hacen sus trabajos en la trastienda, y ante una situación así pues se levanta el telón y se ven las costuras, ¿no?, de nuestro sistema político. Es absurdo. Yo no he visto, yo recuerdo un fiscal general del Estado del partido nombrado por el Partido Popular que avisaba a los corruptos de que les iban a investigar, o que intentaba parar algunos procesos judiciales o policiales para favorecer a un partido. No vi a esos jueces y fiscales salir a la calle a denunciar que eso era claramente un cortocircuito en la independencia de poderes. Que el poder político habla de lawfare o critique al poder judicial es un derecho de expresión. Eso no quiere decir que esté determinando lo que tienen que hacer los jueces. Los jueces son mayorcitos, aprueban su oposición y hacen interpretaciones de las leyes independientemente de lo que opine un ciudadano, un presidente, un ministro o un grupo de manifestantes. Entonces, cuando han salido a hacerle este acompañamiento al Partido Popular y a la derecha española contra una ley que ni existe todavía, porque además estamos hablando como si yo me manifiesto por el decreto o la ley 52/2029, que no sé ni qué contenido va a llevar dentro. Entonces, todas estas expresiones que van acordes a una determinada posición política, precisamente cuando los jueces y los fiscales se están manifestando contra la independencia de poderes, lo que están mostrándonos es absolutamente lo contrario, es la dependencia política de esos poderes. Pero, bueno, mientras tanto sigue, es verdad, como esta mañana destacan los medios de comunicación, sigue todavía poniéndose en evidencia la tensión que se palpa con una parte de la ciudadanía. Hoy lo recuerda el periódico El Mundo en su portada. Tiene algo de trampa todo esto, porque están hablando, decíamos antes, los periódicos, no están hablando los ciudadanos. Dice el periódico El Mundo que estamos ante la máxima polarización. El 47% apoya la investidura, el 53% la critica. Dice el periódico El Mundo que Sánchez pierde apoyo entre las mujeres y se sostiene con los jóvenes y los pensionistas, que Abascal se hunde, que recibe su peor valoración, peor incluso que la de Junts, que eso ya daba para un titular a 4 columnas, ¿eh? Pero, en efecto, sí, la tensión se palpa. Ayer el propio presidente del gobierno envió un mensaje de apoyo a sus diputados que estos días están viendo cómo son vilipendiados, insultados, descalificados, señalados. Sé lo difícil que resulta soportar los señalamientos. Lo difícil que resulta soportar los señalamientos que no hacen medios de comunicación alternativos en redes sociales, sino también prensa tradicional de nuestro país. Sé lo difícil que es eso, sé lo difícil que son los señalamientos, las amenazas, y también sé que lo habéis hecho con valentía y con dignidad, con la dignidad que os da el ser auténticos demócratas. Pero a pesar de todas esas dificultades, como brillantemente ha dicho nuestro portavoz Patxi López, el Partido Socialista Obrero Español ha dado una impresionante lección de prudencia, de compromiso, de determinación en medio de una cada vez más ruidosa tormenta. Todas ellas eran condiciones esenciales para que prosperara el diálogo con quienes piensan de forma muy distinta a nosotros. Bueno, enviaba un mensaje de apoyo porque, entre otras cosas, uno de sus diputados recibió ayer un huevazo mientras estaba en un bar y fue increpado por unos tipos que pasaban por ahí. Bueno, el caso es que, fijaos, pero la campaña, bueno, ya se da por cerrado el capítulo de la investidura, ya está hecha, hay que pasar a otra cosa, y la campaña de la derecha ahora se convierte en la... Hemos pasado, se habla mucho de la lawfare, tenemos que inventar la business fair, porque el periódico El Mundo ya advierte, en portada, 4 columnas, empresarios y fondos alertan del riesgo de invertir en España. Luego ya, por si éramos pocos.
Así que esto es el titular de portada esta mañana en ese periódico, pero mientras tanto, pues en el resto vemos el que era el titular del día. Mayoría absoluta para Pedro Sánchez. El líder socialista ensancha sus apoyos en su tercera elección, apuesta por interpretar la Constitución con arreglo al tiempo vigente y el presidente promete hoy ante el rey, formará gobierno en breve, mientras Feijóo, dice el periódico El País, felicita al ganador. Hombre, felicidades, le dijo, esto es una equivocación. Tú eres el responsable de lo que acabas de hacer. Esa fue la felicitación de Núñez Feijóo. Algunos, digamos, que no tienen un perder muy sano. Bueno, pues en efecto, ayer sí vimos un discurso de Pedro Sánchez en el que intentó poner en evidencia la necesidad de cercanía y también el reto que tenemos en el tiempo que tenemos por delante. En democracia las victorias son limitadas, también lo son las derrotas. La democracia solo es posible si se acepta esa derrota temporal y limitada. Así es la democracia parlamentaria. Y así debe seguir siendo si queremos preservar nuestra convivencia libre y pacífica. Antes de finalizar, señorías, me gustaría dirigirme a todos los grupos parlamentarios que hoy darán su apoyo a esta investidura para renovar la presidencia del Gobierno y formar un nuevo Gobierno de coalición progresista. A los 179 diputados y diputadas que han comprometido su voto y que representan nada más y nada menos que a 12.600.000 ciudadanos de nuestro país y que el pasado 23 de julio decidieron elegir seguir avanzando en lugar de retroceder. A todos ellos y a todas ellas, moitas gracias, moltes gracias, esquerrik asko, muchas gracias. Bueno, ayer fue una sesión parlamentaria donde vivimos muchos momentos de tensión, pero donde también perdió mucho el Partido Popular porque se pusieron en evidencia muchas de las contradicciones. El Partido Popular alimentando el fascismo, pero el Partido Popular criticando a Bildu mientras firmaba 3 acuerdos con ellos. Ayer se lo dijo Patxi López. Y no hemos sido los socialistas los que ayer mismo, mientras el señor Feijóo estaba en esta tribuna clamando contra Bildu y clamando contra que Bildu apoyara esta investidura, firmaron 3 acuerdos con Bildu en las Juntas Generales de Álava. No fuimos los socialistas, fue el PP. Firmaron, no avalaron, no votaron, no, firmaron. Sin embargo, sí fuimos los socialistas los que desde la clandestinidad, con otras ideologías que ustedes demonizan, combatimos al dictador y, por cierto, le sacamos de donde nunca debió estar, de Cuelgamuros. Todos los socialistas, todos y todas apoyamos y votamos. Y votamos aquello, decía Patxi López. Bueno, ayer vivimos momentos, entre otras cosas, porque es verdad que como el clima de tensiones es el que se respira, pues ayer el diputado del Partido Socialista, Patxi López, reprochaba al Partido Popular que en este ejercicio de irresponsabilidad tan extraordinario que está cometiendo esté alimentando al fascismo. Están alimentando a los que luego gritan a por ellos, a los que luego llevan pancartas que dicen la Constitución destruye la nación, o los Borbones a los tiburones, o Pedro Sánchez al paredón, y dan vivas a Franco, y van a Ferraz con muñecas hinchables a gritar la más infame expresión de machismo que todo fascista lleva dentro, porque eran eso, fascistas y machistas, y alimentan, luego no tendré tiempo, y alimentan a los que asaltan las sedes socialistas, a los que señalan y a los que hoy mismo, esta misma mañana, han acosado y lanzado huevos a diputados y diputadas de esta Cámara y del Parlamento andaluz, a los que señalan a nuestros dirigentes, a los que agreden a nuestros militantes y a todos ellos. ¡Ánimo! ¡Fuerza! ¡No nos van a callar! Intentaban insuflar algo de optimismo a las filas socialistas, pero es verdad que aquí se ha visibilizado el renacer de una extrema derecha que, aunque todos sabíamos, soterrada, anestesiada, adormecida, pues ahora se hace visible en las calles. La propia Mertxe Azpurua
reprochaba a Feijóo su proximidad con la extrema derecha. Señor Feijóo, se presentó usted como el líder moderado de la derecha y primero metió a los fascistas en los gobiernos y ahora los saca a la calle. Esa es la realidad. Y tras arengar a lo más recalcitrante del Estado, pide usted elecciones, creyendo que así volverán a lograr gobernar algún día, cuando la realidad es que no lo harán por la simbiosis con la reacción y el neofranquismo que usted ha sellado. Elecciones que nos llevaron a su investidura y que usted perdió. Dicen ustedes también que el gobierno que saldrá de la votación de hoy es ilegítimo porque promoverá una ley de amnistía para los catalanes y las catalanas afectadas por la represión y persecución política, policial y judicial por poner urnas. Lo repito, por poner urnas. Sorprende un tanto, porque ustedes rechazan una amnistía para quienes no cometieron delito alguno, pero ensalzan la amnistía del 77, que supuso la impunidad total de los crímenes del franquismo y quienes los cometieron, entre otros, al que aún hoy mantienen como presidente honorífico de su partido, el franquista Manuel Fraga. Así que Merche Azpurúa de Euskal Herria Bildu, que puso sobre la mesa esas contradicciones, pero también, además del Partido Popular, pero también, además, señaló un hecho que ya todos a estas alturas deberían conocer. Sin el independentismo, sin el nacionalismo, es difícil ya que haya gobierno. Pero es que eso ocurre para el resto de los partidos también, y en esta ocasión para conseguir frenar a la extrema derecha. Somos los independentistas y soberanistas quienes impedimos hoy que el bloque reaccionario llegue al poder. Que nadie lo olvide, porque no hay gobierno de progreso en este Estado sin la concurrencia de las fuerzas soberanistas de Euskal Herria, Cataluña y Galicia. No hay gobierno progresista posible sin la asunción de la realidad plurinacional del bloque que puede sostener la investidura y la legislatura. Esto es muy importante porque es verdad, sin el bloque plurinacional, sin conceptualizar esa España diversa de naciones, hoy es muy difícil conformar una mayoría. Bueno, ayer pasaron cosas increíbles. Ayer el PNV señaló al Partido Popular e ironizó con las ofertas que les habían hecho a ellos mismos hace solamente 2 meses. Fijaos en lo que dijo el representante del Partido Nacionalista Vasco, el diputado... Que se rompe España, en fin, solo se rompe si mandan algunos. Algún día igual, quizá contaré lo que nos llegaron a ofrecer hace un par de meses. Iba a ser llamativo. Y mientras el Partido Popular ponía cara de no haber roto un plato, como si eso no fuera con ellos, ayer supimos a través del Diario Vasco que Núñez Feijóo ofreció al PNV el Ministerio de Industria a cambio de su apoyo a la investidura. Luego lo negó Núñez Feijóo. La propuesta se quedó en un amago porque se negaron en el PNV a profundizar, a adentrarse en la negociación por la presencia de Vox. Así que el Ministerio de Industria les ofrecían estos señores. Bueno, mientras tanto, pues Núñez Feijóo intentó escenificar su enfado, su tensión, su crispación. Le he dicho al presidente del gobierno que esto era una equivocación, pero él es el responsable de lo que acaba de hacer. ¿Vamos a seguir trabajando por nuestro país? La respuesta es que sí. Estamos preocupados por la situación en la que entra este presidente sometido a un contrato mensual que ha de suscribir el independentismo. La respuesta también es que sí. Y creo honradamente que ya el próximo miércoles en el Parlamento Europeo, que el Parlamento Europeo debata sobre el fundamento de esta investidura, que es una ley de amnistía al independentismo, es la peor forma de empezar una legislatura. Hoy es precisamente lo que destaca el periódico ABC, con este afán por internacionalizar este asunto. La verdad es que están copiando los métodos que tanto cuestionaban del independentismo. Lo han llevado a la Eurocámara, y la Eurocámara examinará el Estado de Derecho en España. Interpreta
el periódico ABC. La conferencia que reúne a los líderes de todos los grupos políticos ha incluido el debate de urgencia en el pleno del próximo miércoles, dice el periódico ABC, que en su portada hoy llevaba el titular: Sánchez logra la investidura, pero no la legislatura. El tiempo lo dirá. Mientras tanto, yo creo que la frase destacable realmente de Núñez Feijóo en las últimas 72 horas, la mejor frase, el mejor momento, el momento más álgido fue cuando admitió la legitimidad del nuevo gobierno. Esta investidura va a culminar con un procedimiento constitucional, repito. Esta investidura va a culminar con un procedimiento constitucional y con una mayoría de investidura legítima. Lo diré cuantas veces sea necesario, aunque usted seguirá diciendo que no lo he hecho nunca. Porque lo inevitable ya estaba encima de la mesa. Ayer, por cierto, destacó estas palabras Carmen Calvo, que celebraba que por lo menos Núñez Feijóo volviera a la Constitución. La buena noticia de ayer es que el señor Feijóo ya está dentro de la Constitución. Ya reconoce que este es el procedimiento legal y legítimo, que esto es lo que dicta una democracia madura como la nuestra y que el gobierno que va a poder formar dentro de unas horas con la confianza de la Cámara es el gobierno de la democracia española y el gobierno democrático. Ahora le toca apagar las calles. Ahora le toca volver a la tranquilidad y al respeto, a dejar de acosar las sedes de un partido democrático como el nuestro y a hacer el trabajo que corresponde en democracia, que es respetarnos todos con ideas diferentes. Esa es la gran lección que deberíamos de aprender de todo esto que ha ocurrido tan desagradable de la mano del fascismo español y seguido por... Porque es verdad que ahora, claro, el problema es que Núñez Feijóo se encuentra atrapado en su propia crispación, se encuentra hundido, presionado por los suyos. Tiene una tarea muy difícil por delante porque el partido que se presentaba como el garante de la tranquilidad, de la seguridad, del orden, lleva unos días completamente desatado, con muchas ambigüedades en las condenas, en las críticas a los violentos que están asediando las sedes del Partido Socialista por toda España. Pero es que está atrapado por su propia crispación, por su propia militancia. Es que tiene muy difícil escapar de eso y está prisionero de su discurso. Bueno, pero lo inevitable ayer, finalmente, el más difícil todavía de Pedro Sánchez, como titula esta mañana La Vanguardia, se produjo cuando finalmente fue elegido de nuevo presidente del gobierno. Pedro Sánchez volvía así. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 179. Votos en contra del candidato, 171. Abstenciones, ninguna. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a Su Majestad el Rey a los efectos de su nombramiento como presidente del Gobierno. Y de pronto, pues ya sabéis cómo son estas cosas. Por una parte hemos empezado a vivir, decíamos al principio del programa, la política como si de un encuentro deportivo se tratase. La gente ayer, pues había optimismo en las filas de la izquierda y había mucho pesimismo en las filas de la derecha entre los ciudadanos, pero en la clase política, pues había mucha ilusión entre los partidos políticos que ahora ven cómo se produce una enorme agitación en sus estructuras. Habrá que buscar nuevos ministros, nuevos secretarios de Estado. Todo esto produce una agitación en la vida de quienes trabajan y se dedican a la actividad política extraordinario. Pero en todo caso,
veíamos pues mucha alegría, entre otros en la formación de Sumar, en las formaciones que habían apoyado la candidatura, dudas en Podemos sobre lo que supondrá el futuro para su formación y muchas especulaciones en Madrid, ahora hablamos de eso. Pero ayer, Ernest Urtasun decía, hoy para los progresistas es un día que tiene que ser de alegría. Primero felicitar al presidente del gobierno recién elegido, que no había tenido oportunidad de hacerlo todavía. También quiero decir que hoy tiene que ser un día de alegría para los progresistas. Ya prácticamente nos hemos olvidado de cómo salimos el último 28 de mayo de las elecciones municipales y autonómicas, donde salimos las fuerzas progresistas completamente derrotadas y hundidas, sin ningún tipo de perspectiva. Cundía un desánimo monumental entre los progresistas después de esas elecciones. Y en 2 meses, en un contexto europeo complicadísimo, con la extrema derecha avanzando en toda Europa, con las fuerzas antieuropeas avanzando en toda Europa, en 2 meses los progresistas de este país, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, los militantes de Sumar, del Partido Socialista, el conjunto de progresistas de este país, hemos levantado una nueva mayoría progresista para este país. Démosle un y poco desde de luego perspectiva a lo que hemos logrado. el reto no ha sido pequeño, la conquista no es menor. 8 partidos políticos, insisto, han apoyado a Pedro Sánchez, 179 parlamentarios, el 51,14% de la Cámara, lo que representa más de 12.600.000 personas, y la gesta que supone haber ganado 5 elecciones generales en 9 años. En las últimas ha sacado 1 millón de votos más que en las anteriores Pedro Sánchez, y todo esto se concreta con un nuevo gobierno. ¿Y quiénes formarán parte de ese gobierno? Pues en efecto ya sabéis que hay dudas en torno a esto. Bullen los oscuros callejones de la corte madrileña y advierten sobre lo que puede suceder. Contará Sumar con los diputados de Podemos. Ayer Yone Belarra, y esto hoy también ocupa líneas en la prensa esta mañana, Yone Belarra advertía de lo que supondría vetar a Podemos, de lo que supondría que lo hiciera el Partido Socialista y la formación Sumar. Si Pedro Sánchez y Yolanda Díaz llevan a cabo ese veto a Podemos en el próximo gobierno, como parece que va a ocurrir, creo que las posibilidades reales de llevar adelante cambios profundos en nuestro país van a estar seriamente comprometidas. Y esto nos parece un error político de un enorme calado, porque hoy se va a visibilizar un bloque democrático y plurinacional que necesita tener confianza y tener conciencia de sí mismo. Necesita ser consciente de que todos y todas somos necesarios en ese bloque democrático y plurinacional. Así que la rumorología, y ahora entramos en el territorio de la especulación, no de la información, porque en este momento hay más especulaciones en los oscuros callejones de la corte que datos muy confiables, pero la rumorología habla de mucha tensión, de que Sumar no elegiría a diputados de Podemos, que de hacerlo sería alguien como Nacho Álvarez, que se encuentra a medio camino entre ambas formaciones políticas. Así por lo menos será observado, aunque él nace en Podemos y crece en Podemos, pero sería observado como una persona que así tiene un pie en un lado y un pie en el otro. Podría ocupar una cartera ministerial, aunque en este momento las quinielas son pura especulación. Y en el caso de que eso sucediese así, cabría la posibilidad de que Podemos decidiera salirse de la coalición Sumar, incluso ir al grupo mixto en el Congreso de los Diputados y quizá acudir por separado a las elecciones europeas. Ayer Pablo Iglesias hablaba en estos términos de el futuro de Irene Montero y lo hacía con Willy Veleta para Canal Red. Irene ahora, deja de ser ministra. ¿Cómo te va a afectar eso en tu vida? Bueno, la verdad es que eso para bien. Yo espero que ahora tenga un poco más de tiempo para que hagamos cosas en familia y con los peques, pero Irene lleva el veneno dentro, algo hará. No sé si me va a durar mucho tiempo lo bueno. ¿El veneno te refieres a la política? ¿Cómo se dice? El gusanito, ¿no? Gusanillo. Sí, yo creo que Irene es una dirigente política con una proyección enorme. Creo que la violencia sobre ella de estos últimos años y en particular de estos últimos meses la han hecho crecer muchísimo y creo que para desgracia mía pues seguirá muy liada. Así que ahora bullen las especulaciones en torno a
qué será el futuro de los partidos políticos que forman parte de esta coalición, cómo se organizarán y cómo será la conformación del gobierno, quienes se ocuparán las carteras ministeriales. Uno de los nombres que resuenan es el de Mónica García. Será ministra de Sanidad. Hoy en las quinielas la colocan en ese lugar, pero está por ver que el Partido Socialista se arriesgue a que crezca tanto dentro de su propio gobierno Mónica García, a quien, bueno, se ha convertido en una rival muy visible de Isabel Díaz Ayuso. Mónica García ayer precisamente protagonizó un momento de confrontación con Isabel Díaz Ayuso que ha sido muy destacado, muy reseñado. Fijaos, Ayuso, la verdad es que yo no quería traer este tema aquí a la cafetera porque me parece un tema absolutamente menor, pero he visto que ocupa horas y horas de televisión, páginas en los periódicos. Ayer, ¿sabéis que una imagen de televisión captó a Isabel Díaz Ayuso insultando al presidente de gobierno, llamándole hijo de puta durante la sesión de investidura? Bueno, ayer la propia Ayuso intentó explicar esto, lo hizo frívolamente en el Parlamento madrileño. El presidente del gobierno, con todo el abuso del poder, utilizó la tribuna de oradores en la casa donde reside la soberanía nacional, cada vez más mermada, y aprovechó su intervención para difamar a un presidente autonómico, es decir, difamarme a mí y a mi familia. A lo mejor ustedes, que ya tragan con todo, harían otra cosa, pero yo para mis adentros, sí, lo dije, me gusta la fruta. Y créanme que si yo en esa tribuna de oradores aprovecho e insulto a su familia, lo mínimo es que usted diga por abajo, al menos, me gusta la fruta. La señora García hace poco dijo mongola y yo no dije nada porque pensé, he entendido que dijo me mola. El señor Padilla hace poco dijo facha. Me llamó facha y yo entendí, ¿qué facha? Yo entendí eso, entendí eso. Pero ¿qué tal con el señor Óscar Puentes, que ayer estuvo sentado a su lado toda la jornada? ¿Por qué no aprovechó para dar ejemplo y decirle, deje de insultar a la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando dice que es una mujer con dudoso equilibrio mental? Aprovechó el día de ayer para decírselo a su señoría, a su compi. Se convirtió ayer en el objeto de debate durante horas de televisión. Una cosa completamente ridícula, pero ayer contestaba Mónica García. Me parece interesante porque, entre otras cosas, puso en evidencia la tensión que se está respirando. Sí, señora Ayuso, es usted la que le dio una mordida a su hermano. Y ahora, si quiere, insúlteme a mí también, insúltenos a todos los que vamos a denunciar su corrupción. Porque ayer tuvo un insulto deleznable al presidente del gobierno, que es un insulto a todos los españoles y todas las españolas. No sé si a ustedes les gusta la fruta, lo que sí que sé es que les gusta mucho meter la mano en la caja de los madrileños y las madrileñas. ¿Sabe cuál es el problema, señora Ayuso? Mire, que en España cabe su hipérbole, pero en su hipérbole no cabe España, porque ¿cuántos millones de españoles le sobramos? ¿1, 2, 5, 12 millones? Somos traidores. Ahora ustedes que dicen Help Spain, pero Help Spain exactamente ¿de qué? ¿Del salario mínimo, de la sanidad universal? No, señores, ustedes no piden auxilio para España, es que es España la que ha pedido auxilio de ustedes, de su negacionismo climático. Así que así está la fotografía, queridos, a estas horas. Pero, bueno, ya hay presidente del gobierno, ese es el resumen de la cuestión. Y si os parece, vamos a ver cuáles han sido los temas referencia esta semana para la prensa internacional, donde podemos obtener una mirada un poquito más sosegada en torno a la actualidad. Porque esto es La Cafetera, donde las noticias se cuentan sin ansiedad, de forma sosegada. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia vai ganhar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto.
seguimos. Bueno, pues ya sabéis que los viernes abrimos un capítulo en la cafetera para fijarnos en la manera en la que la prensa internacional se refiere a nuestro país, y lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. En una semana en la que todo está gobernado por la cuestión de la investidura, todo ha quedado así retratado también en la prensa internacional, la mayor parte de los artículos se refieren a este asunto. Hay alguna otra cosa, pero ahora la veremos. Pero claro, Pedro Sánchez culmina su órdago político a un alto precio, dicen algunos medios, ¿no? Sí, ese sería un poquito el resumen de lo que era la prensa internacional, ¿no? La palabra órdago sería la versión española, habla mucho de golpe de póker, de apuesta, de jugada maestra, de proeza política, decía Le Figaro, por ejemplo, porque ha llamado mucho la atención que al final Pedro Sánchez haya sido capaz de formar o de aglutinar una mayoría parlamentaria que vaya a permitir formar gobierno después primero de las elecciones locales autonómicas y después incluso de las elecciones de julio, ¿no? En este sentido hay bastante reconocimiento a la figura de Pedro Sánchez, a su capacidad para negociar. Hay varios artículos también en la prensa francesa que lo ponen de relieve, y luego el hecho de que España vaya a tener gobierno después de estar casi 6 meses con un ejecutivo en funciones, pues también es algo que la prensa internacional subraya especialmente y pone de relieve. Aunque es verdad que casi todos los medios también enfatizan que ha sido pues pagando un alto precio y realmente con una división interna bastante importante, ¿no? Pues desde Le Figaro también señala esto precisamente, a The Politico, en fin, hay varios medios. The Irish Times, por ejemplo, se hace una crítica en la que resaltan que, bueno, todo esto se ha logrado, pero por ejemplo en la sesión de investidura se oyeron frases como golpe de Estado, ¿no? O una televisión francesa destacaba, es que Pedro Sánchez ha sido comparado con Hitler. Todo este ambiente y digamos, estas emociones o esta agitación que hay en España es algo que destacan casi todos los grandes medios internacionales, ¿no? Luego hablamos, si quieres, también de cómo han visto la amnistía, que es el otro gran tema, pero con respecto al hecho de que Pedro Sánchez haya logrado esta investidura, pues es sin duda uno de los asuntos que más les ha llamado la atención. También sobre la amnistía, los medios de comunicación se han fijado en las protestas que ha provocado, aunque hay diferentes análisis, ¿no? Sí, realmente es eso. Todo lo podríamos englobar como la semana de la investidura amnistía. Todas las noticias realmente han tenido mucho eco en los medios internacionales. Las protestas del domingo, las masivas protestas, es lo que destacaba buena parte de la prensa internacional, que han tenido lugar en España, las que también han tenido lugar frente a la sede del Partido Socialista en Madrid, que muchas de ellas han derivado en incidentes violentos, también las han recogido desde el Financial Times, al Washington Post, Liberación, el New York Times también. Han llamado muchísimo la atención, y esa sensación de que la derecha, la extrema derecha sobre todo, está enfurecida y está exaltada contra este acuerdo y contra esta investidura de Pedro Sánchez, ¿no? Hay algunos análisis que son particularmente interesantes. Ya comentamos la semana pasada, y ha tenido mucho eco, el del Financial Times, el editorial del Financial Times, en el que señalaban que la amnistía, la ley de amnistía, era una apuesta que valía la pena seguir, o que valía la pena aprobar para España. Por cierto, que ha sido llamativo porque en esta semana, aunque el editorial del Financial Times sostenía esta idea, han publicado un artículo de opinión que firma Míriam González Durantez, que es la española que está casada con Nick Clegg, que fue el vicepresidente británico y que era el líder del partido liberal británico, y en este artículo ella sostiene que una amnistía es una herramienta muy poderosa y que puede tener utilidad política, pero alertaba de que esta amnistía había sido para un fin muy concreto, que era la formación de gobierno, y en este sentido señalaba pues cierto temor de que sí supusiera un daño para la igualdad ante la ley y para el Estado de Derecho, ¿no? Este artículo, pues digamos, era una especie de contrapunto al editorial del Financial Times. Pero hay otros muchos editoriales, y un artículo, no es un editorial, pero es un artículo que creo que es bastante significativo, es el que ha publicado The Economist en esta última semana, en la que analiza un poco todo lo que implica el pacto por la amnistía que
que se ha alcanzado en España o que han firmado el PSOE y Junts, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues tiene una visión bastante ecuánime, bastante despegada en este sentido. Es interesante porque lo que sí enfatiza es que ha sido a un alto precio, ¿no? En este sentido que dice, es posible que con esta amnistía se logre la paz en Cataluña, pero podría ser al precio de agravar esas dos Españas, ¿no? La división entre la izquierda y la derecha, porque pone especialmente de relieve que la derecha y sobre todo la extrema derecha está furiosa, pero que esa furia es tan intensa porque implica que Pedro Sánchez va a seguir en el poder, ¿no? Y que ese era el asunto que realmente les preocupaba y que realmente querían pues recuperar el gobierno y recuperar el poder. Y en este sentido, bueno, pues explicaba que por eso estaba tan exaltada, porque cuando analiza el acuerdo al que han llegado, lo que se sabe hasta ahora de la amnistía, pues considera que realmente la lista de las peticiones del wishing list, que dicen, como la lista de deseos de Puigdemont, que en realidad, más allá del fin de la judicialización del conflicto, había conseguido poco, ¿no? Por ejemplo, considera que en el tema del verificador internacional, pues el texto que se conoce apenas habla de un vago mecanismo que no sería exactamente un mediador, que tampoco se ha reconocido que se utilice los tratados internacionales como marco legal para el conflicto, que era otra de las cosas que pedía Puigdemont, y en este sentido, bueno, pues considera o señala que puede ser un elemento que ayude a suavizar las tensiones en Cataluña, aunque le preocupa, ya te digo, lo que pueda suponer para la convivencia en el resto de España y sobre todo para la división entre izquierda y derecha. Y luego tiene una frase que es muy llamativa, porque el artículo dice: Pedro Sánchez no es el amoral y sediento de poder que describen sus rivales conservadores. Aunque dice, sin embargo, la amnistía, es verdad que de hecho los detalles de cómo se ha conseguido la amnistía y que haya sido específicamente negociada para su investidura, pues podría ser fácilmente descrita como un acuerdo turbio en beneficio personal, ¿no? Y me llama la atención porque algunos analistas y algunos comentaristas de la derecha aquí en España utilizaron este artículo de The Economist y solo subrayaron eso, que no es ni siquiera exactamente lo que dice el artículo, ¿no? Pero que decían, The Economist califica de turbio el acuerdo y de que es solo en beneficio personal, cuando si lees todo el artículo es bastante más ponderado y bastante más equilibrado en el análisis que hace de la situación española. Luego hay otros medios que hablan del pacto entre Junts y el Partido Socialista. ¿Cómo dimensionan lo que supone para el independentismo el cambio? Creo que alguno señalaba cambio de rumbo en Puigdemont, ¿no? Sí, la verdad es que, fíjate que ya The Economist, el artículo que acabamos de comentar, ponía de relieve eso, que le parecía, después de analizar un poco el texto y lo que se había conocido, que realmente el independentismo, a pesar de que aquí la derecha insiste en que se ha cedido en todo, realmente son varios los medios internacionales que subrayan que no parece el caso, ¿no? Y además de The Economist, pues por ejemplo, el diario belga, Le Soir, señalaba que realmente lo que indicaba este acuerdo es un cambio de rumbo por parte de Puigdemont y en concreto de Junts, ¿no? Él destacaba además que suponía el fin como del bloqueo político, pero sobre todo recuperaba o volvía a colocar a Junts y a Puigdemont en la vía de la negociación, ¿no? Que en sí mismo pues acababa con el bloqueo y señalaba un cambio de rumbo. Algo parecido decía también RFI, la radio francesa, ¿no? Que al apostar por la vía de la negociación se dejaba de lado un poco la unilateralidad, ¿no? La RTBF, la televisión belga, también hablaba de esto, ¿no? Dice que, y ponía en concreto, dice, parece una victoria de los independentistas, pero es más bien una victoria trampantojo, ¿no? En el sentido de estas pinturas que parecen una cosa y no son exactamente, porque al final lo que implica este acuerdo es que Junts vuelve al juego político y renuncia a la unilateralidad. Y bueno, no es el análisis que hace toda la prensa internacional, pero sí hay bastantes medios que recalcan esto y consideran, bueno, pues que al final este acuerdo también implica una serie de renuncias por parte de los independentistas catalanes.
la prensa anglosajona además coloca el foco sobre Feijóo y este intento de internacionalizar la oposición, ¿no? Sí, además esta semana ha habido una reunión, un encuentro entre el propio Núñez Feijóo y los corresponsales extranjeros aquí en España, que lo comentamos, me parece que fue el miércoles en la cafetera, y realmente forma parte de esa especie de ofensiva que ha enarbolado el Partido Popular para intentar que sea la Unión Europea la que intervenga, incluso la que ayude a parar o a detener un poco esta ley de amnistía. Ha habido bastante revuelo con todo esto. De hecho, unas palabras del comisario de Justicia el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, que desde la derecha señalaba que había mostrado su preocupación y había pedido explicaciones al gobierno sobre la amnistía. Luego él puntualizó que no es que estuviera preocupado, pero que sí le habían llegado esta tensión que estaba generando el acuerdo en España, y simplemente había pedido la documentación al gobierno español para poder evaluar la ley, ¿no? Y luego ha habido bastante polémica en esta semana también desde el Partido Popular y los medios conservadores. Se decía que la Comisión Europea estaba evaluando y iba a sancionar o iba a pronunciarse en contra de esta ley, y bueno, pues de momento no está muy claro, y ha habido incluso algún indicio señalando que tras una lectura rápida pues no encontraban demasiado motivo para realmente pues pronunciarse en contra. Pero sí es verdad que, por ejemplo, el Financial Times, The Guardian o The Politico, el digital estadounidense, aunque en su versión aquí en Europa, pues subrayaban que la oposición española y que la derecha española estaba reclamando una intervención de la Unión Europea, porque comparaban la ley y la posibilidad de una amnistía y, digamos, el acuerdo que había llegado Pedro Sánchez con lo que se había hecho en Polonia, en Rumanía, en Hungría, y consideraban que realmente estaba en peligro el Estado de Derecho, y digamos que mostraban con cierta urgencia la necesidad de que la Unión Europea interviniera, porque recogían probablemente las palabras que había dicho Feijóo ante los corresponsales extranjeros, ¿no? Que esto podría incluso tener, pues hasta cierto punto, minar o realmente erosionar las propias instituciones europeas, ¿no? The Guardian también destacaba, y me parece que el Financial Times también, que incluso desde el Partido Popular, y citaban a González Pons, se había llegado a comparar esta norma, esta amnistía de Pedro Sánchez con una que intentó aprobar Rumanía en 2019, aunque en ese caso era para beneficiar a algunos políticos corruptos, e incluso con la legislación que se aprobaba durante el franquismo, ¿no? Algo que ambos consideraban un paso un poquito extremo. Bueno, no parece que haya habido, claro, muchos otros temas en la actualidad. Casi todo estaba copado estos días en la prensa internacional por las noticias que tienen que ver con la actualidad política, ¿no? Sí, realmente, eso sí, ha habido muchísimos artículos ya te digo, en todos los grandes medios, ha suscitado un enorme interés. También se ha recogido algunas de las cosas que se han dicho en el debate de investidura, es decir, sí que ha habido un enorme interés, pero prácticamente pues no han salido ningún otro asunto en la prensa internacional. Alguna cosa de fútbol, lógicamente, y alguna otra noticia, pero poco más ha estado pendiente la prensa internacional esta semana. Oye, y del encuentro con los corresponsales internacionales, en ese intento de llevar a la prensa extranjera las tesis del Partido Popular, organizaron un encuentro entre Núñez Feijóo y varios corresponsales extranjeros que residen en España. ¿De eso sabemos algo? ¿Se ha publicado en sus redes sociales o ha habido algunos comentarios? Pues muy pocos. Fíjate que, por ejemplo, estos dos artículos que acabamos de decir, que destacaban el intento del PP de llevarlo a Europa, sí citaban las palabras de Núñez Feijóo, pero no especificaban que había sido un encuentro con corresponsales. Y repasando un poco las redes sociales de estos periodistas en Twitter o en otros sitios, no he encontrado demasiadas referencias al encuentro, ¿no? Sí que es verdad que, ya te digo, han estado muy pendientes de toda la información que se ha divulgado y que se ha publicado, y todas las noticias que han generado este debate de investidura, la amnistía y en general toda la tensión política, pero no han especificado mucho sobre este encuentro con Núñez Feijóo. Oye, sí ha habido un asunto que me decías ha tenido una cierta trascendencia en la prensa, sobre la comunidad LGTBI y cómo es maltratada en algunas regiones españolas.
Sí, la verdad es que, y fíjate que el artículo lo que pasa que es del fin de semana y es anterior a esta manifestación que además ha habido en España, en Madrid, perdón, en contra de estos cambios en la legislación LGTBI que quiere aprobar Ayuso y que para buena parte de la comunidad suponen un recorte de derechos, que el lunes provocó que hubiera una importante concentración en contra en la Puerta del Sol. Y bueno, esto se encuadra un poquito, aunque no está mencionado directamente en este artículo, que es de RFI, la emisora internacional francesa, pero sí se subraya que España, desde que realmente reconoció el matrimonio homosexual y con buena parte de las medidas que ha ido adoptando en este siglo, pues se ha convertido en una especie de estandarte o de referencia a nivel internacional en lo que respecta a derechos de la comunidad LGTBI y tolerancia y convivencia, ¿no? Y por ejemplo, el artículo o el reportaje resalta que el matrimonio homosexual es legal desde principios de siglo, que además está permitida la adopción de niños, que se pueden registrar, que hay grandes avances en visibilidad de familias homoparentales y que que esto había bastante consenso en este terreno. Pero pone de relieve que en los últimos años realmente ha habido mayor tensión con este aspecto. Y, por ejemplo, destaca que en los últimos meses el debate ha estado sobre todo ocupado por la ley trans, que ha generado ciertas críticas en el movimiento feminista, y resalta que esto ha sido especialmente bien recibido por la extrema derecha y por Vox, que es el partido que se opone a todos estos avances sociales, ¿no? Y subraya que en particular, desde que el Partido Popular y Vox gobiernan en coalición en varias regiones en España, pues ha habido esta especie de maltrato a la comunidad, que era el titular que destacaba, y citaba en concreto algunas de las medidas que se habían adoptado en Murcia, en Castilla y León, en Valencia, en Extremadura o en Aragón, que había, dice, un cierto retroceso, dice, no tanto de un recorte de derechos, pero sí, ese intento de una reducción de la visibilidad, ¿no? Y que mencionaba, por ejemplo, cómo se habían recortado asociaciones a LGTBI o cómo se habían reducido las fiestas del orgullo en varias localidades, y señalaba que había cierta preocupación, porque además el reportaje terminaba avisando que realmente el número de agresiones a miembros de este colectivo estaba aumentando, y esto demostraba que la homofobia estaba latente. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Pues Pilar de la Peña, gracias, como siempre, Pilar. Gracias a todas. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Bueno, y ahora nos vais a permitir que abracemos un libro. Lo estamos haciendo últimamente los viernes, nos lo habíais pedido con mucha frecuencia aquí en el programa, y como estamos en esta dinámica tan política, en este contexto tan polarizado, hemos reparado en una obra que profundiza precisamente en los grises, en los matices, más allá del blanco y negro, un libro cuyo título es El querido hermano, sobre Manuel Machado y su relación con el universo de su hermano Antonio Machado, pero es un libro que sobre todo nos habla de eso, de los matices, de la policromía. Su autor es Joaquín Pérez Azaustre. Joaquín Pérez Azaustre, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, El querido hermano ha sido premio Málaga de novela en el año 2022 y narra este viaje a Coyure de Manuel Machado cuando se entera de la muerte de su hermano Antonio, pero nos permite también hacer un retrato que nos permite ver esta España de los matices, también de los viajes intelectuales, también de la dificultad para mantener posiciones unívocas, con lo cual es un libro muy interesante para leer en estos días en los que parece que la polarización, el blanco y negro, condiciona todo el discurso político. Aquí podemos observar otra España. Participa en la conversación también Pepe Romero. Pepe, te incorporo igualmente, que además ha leído con muchísima intensidad y con mucho placer tu libro, y te ha gustado mucho, Pepe. Sí, a mí me parece que es un libro, lo que has hecho
El ejercicio de documentación que haces es brutal. Lo que no sé, empezaría por ahí, la descripción psicológica de los personajes. ¿Cómo te has metido en el mundo en ellos? Porque eso ya no viene en la documentación histórica. Bueno, tenía la poesía a mi favor, la poesía de los dos hermanos, y tenía también los datos, la documentación, digamos, que acreditaba de alguna manera cómo había sido la relación de los dos hermanos, Manuel y Antonio Machado, hasta el comienzo de la Guerra Civil. Entonces hay muchísimos testimonios de la fraternidad que mantenían, no solo sanguínea, sino literaria. Escribieron varias obras de teatro juntos, la correspondencia que mantenían. Dentro de los 5 hermanos, ellos dos formaban casi un cuerpo aparte que todos respetaban, porque se querían muchísimo. Habían nacido además con pocos meses de diferencia. Había algunos meses al año que tenían la misma edad, y esto le encantaba a Antonio. Entonces para ellos tuvo que ser un desgarro la separación total con el comienzo de la guerra, cuando Manuel se queda atrapado en Burgos, porque una vez que Manuel Machado se queda atrapado en Burgos, sede del gobierno franquista, cortan las comunicaciones ferroviarias, con lo cual él no puede regresar a Madrid, y a la semana cortan las telefónicas, con lo cual después de una larga conversación de 2 horas con Antonio, no vuelve a hablar con él nunca más. Y la siguiente noticia que tiene Manuel de Antonio es cuando se entera por la prensa, ya a principios de 1939, de que su hermano Antonio acaba de morir. Es la historia del viaje el que hace Manuel Machado desde Burgos a Coyure, cuando le informan de que su hermano Antonio Machado ha muerto. Pero claro, es también la historia de una España que se rompe en 2 bandos aparentemente irreconciliables de los vasos comunicantes que existen entre las 2 sociedades. Por eso nos parecía muy interesante abordarlo desde esa perspectiva también aquí en la cafetera, porque tú mismo he leído algunas entrevistas en las que te preguntaban por esto y decías, claro, es que vivimos en un tiempo en el que todo parece dibujado en blanco y negro, grandísimos contrastes, pero luego están todas estas cuestiones, todos los matices que también unían las diferentes posiciones. El propio Manuel Machado pasa de ser tener una posición liberal en la vida, vivir una vida bohemia en París, a vivir en la España conservadora, todos esos vasos comunicantes que introduce esos matices, ¿no? Sí, los dos reciben con mucha ilusión la llegada de la República. El 14 de abril, como es sabido, Antonio sale al balcón del Ayuntamiento de Segovia enarbolando la bandera republicana con otros viejos republicanos que había allí, y solamente 14 días después, el 26 de abril, en el Ateneo de Madrid, Manuel lee un discurso, o sea, un himno a la República que él ha escrito con música de Óscar Esplá. Lo que pasa es que luego la deriva sovietizante que Manuel entiende que está teniendo la República, hablo ya la República más avanzada, le hace desengañarse. Él publica entonces artículos en La Libertad, y en su último artículo dice en su último artículo, que él dice ya que de despedida, dice: el mundo se dirige hacia 2 dictaduras, la dictadura marxista y la dictadura del capitalismo. Ambas consisten en la anulación del individuo, y con ninguna de las dos comulgo. Entonces ahí ya Manuel está un poco desengañado de la República. Pero lo cierto es que cuando le coge la guerra en Burgos, ya no se puede mover de allí, es detenido, pasa 48 horas con una gran ansiedad toda la familia, porque piensan que se lo van a cargar, y cuando sale pues jura los principios del movimiento. Pero a mí lo que siempre me ha cautivado, Fernando y Pepe, ha sido ese momento en el que Manuel recibe la noticia de que Antonio acaba de morir, y a sus 65 años, en ese Burgos que no es su ciudad, que es un Burgos frío, invernal, inhóspito, o al menos yo lo imagino así en la novela, que es la capital del franquismo en España, él decide que contra viento y marea él tiene que coger un coche, aunque él no conduzca, él tiene que llegar a donde sea, porque en un principio se piensa que ha muerto en París, y él necesita despedirse de su hermano. Y para mí ese deseo simboliza no solo la relación tan entrañable entre Manuel y Antonio Machado, sino también el amor de tantos españoles que se vieron su vida absolutamente arrasada por los fanatismos y por lo terrible que fue la guerra civil, y que se vieron con las vidas totalmente destruidas sin que ellos hubieran querido formar parte de ese desastre, ¿no? Y cómo el amor se mantenía vivo por encima de todas esas circunstancias. Claro, él fue acogido por el movimiento después, por el franquismo. Siempre ha habido un cierto debate en torno a su figura por aquello, pero él también pasó, aunque partía de esas posiciones liberales, pero pasó a vivir en la España, en la España más cerrada, más hiperconservadora, habiendo pasado su juventud en París y además llevando una vida de crápula. Igual de crápula es mucho decir, Pepe, no, pero hay algo, ¿verdad? Pero muy hedonista y también pues vividor, ¿no? Había vivido la vida intensamente.
Totalmente. Los dos, porque Antonio también llega de la mano de Manuel, llega a París, ese París de 1899. De hecho, en la novela hay un contraste muy fuerte. De todas maneras, en la primera poesía de Manuel Machado, como en la de Antonio, Dios siempre está presente. Y luego hay una circunstancia personal que yo creo, pues yo no me atrevo a hacer tampoco afirmaciones demasiado tajantes, pero sí a tratar de recomponer una fotografía de la realidad. Manuel, cuando se queda atrapado en Burgos, se queda radicalmente solo. Tiene allí a su mujer, Eulalia Cáceres, que es una mujer de firmes convicciones, que está muy pegada a su marido, pero que sobre todo es muy creyente. Y allí su círculo se vuelve conservador, muy conservador. Si en Madrid pues todos los viernes tomaba café cuando venía Unamuno de Salamanca en el Varela con Unamuno y con Antonio Machado, pues en Burgos se rodea de otro tipo de gente, se hace muy amigo de Bonifacio Zamora, que es un sacerdote bastante culto, que le hace releer a San Agustín. Cuando él relee a San Agustín y relee las confesiones de San Agustín, se identifica con él, porque dice, este fue un pecador como yo, fue un fiestero como yo, y con el tiempo ha encontrado la redención de la fe. Y él se refugia en eso. Pero él se refugia en eso porque en ese momento, creo yo, su mundo se ha terminado. Sí. El mundo de poesía, el mundo de hermandad, no tiene ningún contacto con su familia, de ningún tipo, ni epistolar. Él está allí solo con su mujer y tiene que reconstruir un mundo para seguir viviendo cada día, aparte de que él necesita ganar dinero para poder mantener la vida suya y de su mujer allí. Y se va refugiando en ese mundo que está, digamos, presidido por la religión, aunque él con San Agustín pues trata de buscarle a eso una salida literaria, ¿no? En el libro planteas muy bien, y esto me parece, desde el punto de vista incluso personal, si Manuel Machado, cuando lee el discurso de entrada en la academia, ¿hay arrepentimiento o hay reafirmación de ese pasado? Tú ahí no lo dejas claro, es algo que me parece muy interesante además. Pero Pepe, yo no lo dejo claro porque trato de ser leal a lo que creo que quiso hacer Manuel en su discurso. Él hizo en un ejercicio de lo que llamaban sus amigos y enemigos manolería, que era ni el sí ni el no, se reafirma en toda su vida. Porque él se inventa, él coge una excusa totalmente peregrina. Dice que para hacer el discurso de entrada en la Real Academia Española, como no tiene su librería, su biblioteca con él, pues no puede hacer un discurso de otro autor, que a él le habría gustado hacerlo de Lope de Vega, pero claro, no tiene sus libros con él. Claro. Como si en Burgos no hubiera biblioteca y tampoco la hubiera en San Sebastián. Claro que había bibliotecas, pero él busca esa manera de hablar de sí mismo. No creo que por una cuestión de egolatría, sino porque él en ese momento necesita reencontrar su centro y reafirmarse como él es, como él era, con sus dudas, con sus contradicciones. Ni con Montmartre ni con la Macarena comulgo. Eso lo dice en una sala llena de todos los gerifaltes franquistas, rodeado de obispos, ni con Montmartre, o sea, el barrio de la prostitución entonces, con toda la gracia de los poetas que bebían absenta, pero eso era Montmartre, ni con la Macarena comulgo. Eso viene en uno de sus autorretratos del principio, y él los va leyendo todos. El hecho de leerlo, aunque luego se desdiga de ellos para decir que ha abrazado la fe y todo eso, no deja de ser una provocación. Y luego para mí hay otra provocación que tiene mucho de afirmación personal y que nunca se ha valorado, que es que en el discurso él cita expresamente a Antonio, que yo recuerde 2 o 3 veces, 2 seguro, no sé si 3. En ese momento, tras el asesinato de Federico García Lorca, Antonio Machado es, en todo el aparato de propaganda internacional de la República, Antonio Machado es el gran poeta rojo. Que Manuel lo cite, porque todos sabían que eran hermanos, pero él podía haberlo eludido perfectamente. Pues no, lo cita varias veces. Entonces yo creo que en ese discurso es, yo lo he vivido y lo he leído como una carta que Manuel le estaba enviando también a Antonio, a pesar de las circunstancias, y se lo estaba enviando a la posteridad. No con un afán de yo voy a quedar más allá de mi muerte, no me refiero a ese tipo de posteridad, sino una especie de posteridad moral, una posteridad ética en la que él da su testimonio. Yo he sido esto, ahora soy esto otro, pero yo no renuncio ni a lo que he sido, ni mucho menos a que en una ocasión tan especial como esta, en la que entro en la Real Academia, yo me quedé sin citar a mi hermano, que es el poeta que a mí más me ha influido y a quien yo más he leído. Y eso me parece un testimonio personal y literario de verdad muy que grande. el viaje que tú explicas en el libro
interior, me parece brutal. Y hay otro personaje que también, con el que insistes también en esta historia de que nada es tan blanco y negro, que es el personaje de Raúl, que es el que lleva, el conductor que lleva a Manuel Machado desde Burgos a Francia para ver a su hermano. Y también ese recorrido que hace él desde las posiciones más dogmáticas del régimen hacia decir, oye, las cosas no son tan claras, ¿no? Es que yo creo que ese viaje es muy interesante siempre que se haga desde un extremo, sea el cual sea el extremo, hacia una posición más moderada y más de entendimiento de las circunstancias del otro. Luego, aparte, está el pacto de verosimilitud de la novela, que exige que Manuel sea llevado por alguien a Collioure, porque se sabe que Manuel llegó a Collioure, pero Manuel no hay ningún dato que acredite que él sabía conducir, ni tenía carnet de conducir, ni en esa época los hombres que tenían el perfil de Manuel lo que hacían eran coger un taxi cuando podían, pero no tenían coche. Entonces alguien tuvo que llevarlo, y se sabe que fue con su mujer. Entonces, claro, era una figura que a mí me permitía no solo narrar el viaje mediante su conducción, sino también narrar un viaje interior, el viaje interior que la novela también propone. A la manera un poco de Nick Carraway en El Gran Gatsby, que es ese vecino que mira las fiestas de Gatsby y nos va creando a los lectores la ganas de entrar en la fiesta y finalmente nos conduce hacia la fiesta cuando recibe la invitación. En Raúl nos deja entrar en la intimidad de ese coche, que durante 2 días hacen un viaje en el que se van abriendo ventanas de intimidad entre Manuel Machado y él. Y hay una escena de la novela que a mí me emociona mucho. Cuando digo que me emociona no es porque la haya escrito yo, sino porque yo cuando la estoy escribiendo lo estoy viendo en mi cabeza como si estuviera yo viendo la película. Y me la creo y me emociona, ¿no? Después de una cena en un hotel, que Eulalia ya se iba a dormir, ellos dos se quedan tomando un coñac y hablan un poquito más. Y resulta que Raúl se ha leído un libro de Manuel Machado que le había prestado Pemán, porque este era el asistente de Pemán, y le ha prestado un libro de Manuel Machado simplemente para que tenga una ligera idea de a quién está llevando en el coche. Entonces, cuando Raúl le enseña a Manuel Machado el libro, que es Fénix, que es el último libro que él publica en el 36, antes de la Guerra Civil, Manuel, lejos de emocionarse por vanidad y de decir, mi libro tal, sonríe, como él sonríe en la fotografía, y le dice, espérate, que te voy a enseñar otra cosa que te va a gustar. Y suben a la habitación y él sale de la habitación con un tomito con la poesía reunida de Antonio, y se lo da. Y le dice, si quieres leer poesía de verdad, léete esto. Es muy bonito, es un momento y esa anécdota que yo me la invento responde a la relación de los dos hermanos. Hay un testimonio maravilloso de Miguel Pérez Ferrero, que quiere hacer una biografía de Antonio antes de la guerra. Antonio le autoriza la biografía, era una biografía que hacía Pérez Ferrero mediante muchas entrevistas, ¿no? O sea que era una biografía dialogada. Y Antonio le dice, en el Café Varela, dice, acepto, al señor Ferrero, acepto, siempre y cuando sea una biografía de mi hermano Manuel y mía, porque ni mi escritura ni mi vida se entienden sin la vida y la escritura de Manuel. O sea, él comparte la biografía, él quiere compartir la biografía con Manuel, que Manuel en el 36 ya se ha cortado la coleta poética por enésima vez. O sea que la anécdota que yo me invento de que Manuel le recomienda la poesía de Antonio al chofer, a Raúl, podría haber sucedido perfectamente. Las partes de la novela que están fabuladas, o inventadas, o imaginadas, son escenas que creo que podrían haber sucedido en virtud de todo lo que me he documentado, ¿no? Pues es El querido hermano, firmado por Joaquín Pérez Azaustre, con quienes estamos conversando, que retrata este viaje, también un viaje vital, también esa España de los matices, de los vasos comunicantes. El querido hermano, Premio Málaga de Novela 2022, Joaquín Pérez Azaustre, de corazón, muchísimas gracias. Muchas gracias y leedlo, que está muy bien escrito. Muchas gracias a vosotros. Yo, Fernando, quiero decir que a mí me inspiró mucho en un momento determinado el libro que tú escribiste de historia de la Guerra Civil, de gente que desde un bando había ayudado a gente del otro. Desde ambos bandos indistintamente, ¿no? Y me pareció una mirada en su momento muy, muy luminosa y muy lúcida sobre lo que es la vida real, que si alguien llama a la puerta de tu casa y alguien a quien tú quieres, no tiene que hacerlo con el carné del partido entre los dientes, sino con el amor por delante, ¿no? Y eso también está en esta novela. Joaquín Pérez Azaustre, muchas gracias de corazón, un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros, un abrazo. Adiós. La Cafetera está en todas las plataformas de audio, Spotify, iVoox, YouTube, Twitch, pero siempre nos encontrarás en radiocable.com/escuchar.
Peggy 18. Venga, vamos con el entretenimiento digital, con los videojuegos. Patricia Zares. Zares, buenos días. Buenos días, Fer. Buenos días, cafetera. Me ha preguntado antes de empezar a conversar, me decía Patricia, te voy a recomendar este juego. Dice, ya sé que no tienes mucho tiempo, no sabes de lo que estás hablando últimamente. O sea, llevo una vida entre, claro, la cosa familiar. A las horas a las que me ponía a jugar, ahora me toca baño. Entonces eso ha dificultado mucho el juego. Pero el otro día, te voy a confesar, Zares, que conseguí sacar como 40 minutos para jugar al Fortnite con el pequeño Fer y nos echamos una buena... Además que se ha vuelto a poner de moda otra vez ahora, porque han como reeditado antiguos escenarios y personajes, entonces está todo el mundo como loco ahora. Y conseguí sacar un ratico, pero es verdad que últimamente no estoy robándole mucho tiempo a los videojuegos. Son prioridades, es lo que hay. Ya, totalmente. Pero bueno, entonces me decía Zares, ya sabéis que esta es una sección que además configuran, conforman y diseñan los propios oyentes de la cafetera. Y me decía, mira, esta semana te voy a hablar de Alan Wake 2 y del universo de Remedy, que es como si me estuvieras hablando en japonés ahora mismo, porque no lo conozco, no sé cuál es el universo. No, en finés, que suena parecido. Ah, ¿son de Finlandia? Son de Finlandia, son un estudio de Finlandia, sí, y tienen una historia además muy, muy chula. Si quieres te la cuento. Sí, porque y así me decías que parte empezamos. Claro, porque me decías, parte del rollo es el estudio, que es un estudio que tiene su propia, que tiene una historia muy interesante. ¿Por qué? Sí, a ver, ¿sabes lo típico de somos 4 amigos que empezamos en el garaje? ¿Sabes la típica historia de 4 amigos que empiezan en el garaje y de repente se encuentran con que tienen éxito? Aunque no tienen muy claro cómo están haciendo las cosas, solo que lo quieren hacer lo mejor posible. Bueno, pues eso es Remedy. Lo que pasa es que encima lo hacen de verdad lo mejor posible, porque encima aprenden, con cada nueva cosa aprenden y lo hacen cada vez mejor, ¿vale? Eran unos chavales que de 20 años, porque es eso, tenían como 20 años, que eran vecinos, ¿vale? Que se pusieron en... Bueno, en aquel momento era el tema de las demos de juegos, las demos técnicas y todo eso, y ellos pues habían estado estudiando informática y tal, y les molaban mucho los videojuegos, les gustaba mucho también mucho tema de cultura, de pop y todo esto, y se pusieron a hacer demos. Bueno, pues se encontraron cómodos entre ellos, ¿vale? Y acabaron presentando una propuesta de juego de coches pequeñito, que es el primer juego que hicieron. No era ni siquiera un estudio entonces, eran un grupo de colegas. Presentaron un juego de coches de estos tipo los primeros GTA, con vista desde arriba, ¿vale? Fue como el inicio de ellos como grupo de trabajo, eran un colectivo. El siguiente juego que hacen resulta ser un éxito, y el siguiente juego que hacen marca no sé, un estilo en la industria de los videojuegos durante muchos años. ¿Y qué juego es el siguiente que hicieron? Max Payne. Max Payne es la historia de un poli que le va todo muy bien, un poli de Nueva York. Le va todo muy bien, tiene una familia, acaba de tener una nena pequeña, y un día de repente llega a casa y se encuentra que se ha encargado a su mujer y a su crío, y empieza a investigar qué está pasando. De repente se ve envuelto en una trama de una conspiración alrededor de una droga alucinógena. Bueno, es una historia de venganza, pasan los años, es una historia de venganza, ¿vale? Y de encontrar qué pasó, cuál es la verdad detrás de todo eso. Y está contado a través de algo que caracteriza a este estudio de ahora en adelante, que es que mezclan medios, el videojuego y el gameplay, que es lo que hace propio al videojuego en sí, con elementos, por ejemplo, de la novela gráfica. Una novela negra típica en la que el narrador te está contando con esa voz tan vetusta y te está presentando una narración, pues está mezclando lo que es el gameplay, lo que es el jugar, ¿vale? El típico de pegar tiros o moverte por un escenario, te lo está contando también con efectos muy chulos visuales. El juego es un éxito, es el juego del año, ¡buah! No se lo creen ni ellos. Alan Wake es un videojuego de horror de supervivencia, estoy viendo, que está desarrollado por Remedy, que como nos contabas tiene una saga de juegos, es un estudio prestigiado, a pesar de haber nacido pequeño. Lo que estoy leyendo son unas críticas formidables. Es brutal porque es la especialidad de ellos, mezclan medios. Y en este caso mezclan la imagen real, lo que tú grabas en un estudio para televisión o para película, lo mezclan... Claro, es que los gráficos son brutales. Han ido mejorando con cada juego han ido aprendiendo, con cada juego. ¿Cuánto tiempo tiene este juego? Salió hace un mes. ¿Has jugado? ¿Qué va? No, porque mi ordenador no puede con ello. He visto el juego jugar
a 4 o 5 personas, lo he visto entero varias veces y quiero jugarlo, pero no puedo porque mi ordenador no puede con él. Claro. Es un juego que requiere unos requisitos que mi ordenador, que tiene ya casi 10 años, no alcanza. Se podría jugar, por ejemplo, hay plataformas de este estilo Stadia que sí te lo dejarían jugar, ¿vale? Y es que esto es importante porque es que este juego lleva al límite lo que es la tecnología de Invadia. Es tecnología que es algo que caracteriza también este estudio. Siempre van un paso por delante de todo. Vale. Las imágenes que estoy viendo, la verdad es que es alucinante, tiene una calidad gráfica. Si me dices además que la narrativa está bien, voy a ver si me veo algún gameplay en la red. La narrativa, de hecho, es el fuerte, ya te digo yo. Pues es la propuesta de esta semana. Alan Wake 2 es un videojuego lanzado por el estudio Remedy y, como dice Zares, tiene un nivel de graficazos, por lo que estoy viendo en la red en YouTube, que es absolutamente espectacular. Zares, Patricia, gracias. Nada, un placer y hasta la próxima. Before I drift away, speak to my heart, reminding me. Bueno, pues así nos marchamos. Espero que os haya gustado el menú que teníamos reservado para vosotros en esta mañana, que hayáis pasado un tiempo tranquilo, a gusto, sosegado en este rato, hablando de libros, de cultura, de la prensa internacional, de los videojuegos, también de la actualidad, que nos ha reservado momentos tan particulares. Volvemos el lunes aquí en La Cafetera. Que no se os olvide, acude al estudio Ismael Serrano, así que pasaremos un buen rato, no faltéis, venid, acompañadnos y esperamos que paséis un buen fin de semana. Disfrutad y portaos muy mal, muy mal, muy mal, hay que portarse muy mal. Venga, hasta el lunes, gracias a todos. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Your mercies new every day, but I've had enough of my wandering. You raised me out of the grave, for more than the scope of my old dreams. Muchísimas gracias por el programa que hacéis. La verdad es que no puedo dejar de seguiros y es que me dais una información muy tranquila, sin sobresaltos y la verdad que haciendo pensar. Os lo agradezco muchísimo. Un programa. Buenos días, cafeteros, cafeteras. Espero que hayáis descansado y que tengáis las fuerzas y ánimos renovados. Bueno, soy suscriptora y mecenas desde hace años. Y es en vacaciones cuando me doy cuenta de lo que he hecho en falta, vuestra información. Hola, me llamo Beatriz todo, vuestra y bueno, me he hecho mecenas porque me gusta mucho el programa. Llevo tiempo, un año escuchándolo y quería dar el salto a participar de una forma más activa. Hola, PAI, Pepe y Resistencia. Este debería ser el típico mensaje de agradecimiento en el que se pone en valor la labor del programa, su independencia o su sosiego. Pero quería hacer extensible este agradecimiento al resto de mecenas que han estado sosteniendo este programa durante los 3 años que yo no he podido hacerlo.